Hola con todos, mi nombre es Diego y es un gusto estar con ustedes nuevamente para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. En esta serie nosotros vemos cómo toda la Biblia apunta a Jesús y a su Evangelio. Esta serie está basada en el libro El Gran Panorama Divino, que tú lo puedes conseguir en la librería Palabras de Esperanza. Esta es la última parte de nuestra lección titulada El Reino Presente. Si aún no has podido ver las lecciones anteriores, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. Créeme que no podrás entender del todo esta lección sin haber visto las lecciones anteriores, así que una vez más te invito a que lo hagas. Pero empecemos con nuestra lección de hoy. En esta lección del reino presente, nosotros estamos estudiando cómo Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de la Biblia. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:20. Nos dice que en Jesús todas las promesas son sí. El apóstol se está refiriendo a las promesas y a las profecías del Antiguo Testamento. Así que en las lecciones anteriores ya hemos visto cómo Jesús es el cumplimiento de las profecías acerca del nuevo pueblo de Dios, del nuevo templo y del nuevo Éxodo. Particularmente en la lección anterior vimos cómo Jesús es el gran rey prometido, el hijo de David, quien traería paz y liberación, es decir, el nuevo Éxodo, no tan solo a Israel, sino también a todas las naciones. En realidad, en la lección anterior vimos que esta liberación no se trata de una liberación física, sino espiritual, es decir, de la liberación del poder del pecado. El día de hoy seguiremos viendo cómo la Biblia muestra que Jesús es en realidad el Rey prometido, el Mesías, el Cristo, y veremos cómo Jesús instauró el reino de Dios. Los evangelios una y otra vez dan testimonio que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el Hijo de David, quien vendría a restaurar el reino de Israel, el reino de Dios cuyo dominio no tendría fin. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, al inicio del Evangelio de Juan, cuando Natanael, de quien Jesús dijo que era un verdadero israelita, al ver a Jesús afirmó: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y en realidad ese fue el cargo por el cual Jesús fue crucificado. En la cruz colgaron un letrero que decía Rey de los Judíos. El punto de todo esto es que la Biblia presenta a Jesús como el Mesías prometido. Pero ¿qué tiene que ver esto con el reino de Dios? El Antiguo Testamento, refiriéndose al Mesías, dice que el día en que llegue el Mesías, Dios le dirá: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo encontramos en Salmo 110. El mensaje de la llegada del Mesías para el pueblo de Israel significaba esperanza, significaba paz. Israel normalmente vivía siendo oprimido por naciones más grandes y más poderosas que él. Israel vivía en medio de miedo y zozobra, es decir, en sombra de muerte. Y este es el contexto en el cual Dios promete la llegada del Mesías, del gran rey de Israel, quien traería paz al mundo, quien traería paz a los israelitas. Dios iba a poner los enemigos de Israel al estrado de los pies del Mesías. Esta es en sí la promesa que Dios da a los israelitas a través de la promesa del Mesías. Esto sin duda era una gran esperanza para los israelitas y los discípulos no eran una excepción. Esto lo podemos ver en Juan 1:41, donde dos de sus discípulos, Andrés y Felipe, presentan a Jesús como el Cristo. El versículo 41 dice lo siguiente: Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Versículo 45, donde Felipe está hablando con Natanael, le dice: hemos encontrado a Jesús, de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Entonces, sin duda, los discípulos creían que Jesús, como Mesías, iba a liberarlos de los romanos. Pero como vimos en la lección anterior, Jesús vino a conseguir una libertad aún más grande, más profunda, no tan solo para Israel, sino también para todas las naciones. Y esa es la libertad del pecado.
La libertad que traería el Mesías no es a través de una campaña militar, sino a través de su propia muerte. Y aun cuando en un sinnúmero de ocasiones Jesús les explicó esto a los discípulos, ellos no lo entendían. Y así que cuando Jesús fue arrestado, fue crucificado, los discípulos pensaron que su esperanza de que Jesús haya sido el Mesías se desvaneció. En otras palabras, ellos pensaban que se habían equivocado. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 24, versículo 21, en el camino de Maús, cuando dos de sus discípulos hablan con Jesús resucitado sin darse cuenta y le dicen: pero nosotros aguardábamos la esperanza de que Él era quien iba a redimir a Israel. Con todo esto podemos ver que las personas aguardaban la esperanza de que Jesús iba a traer la restauración prometida al reino de Israel. Ahora, aunque los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo no entendían el rol de la muerte de Jesús en su ministerio como el Mesías, la Biblia claramente muestra que la muerte y la resurrección de Jesús es lo que trae el reino de Dios. Efesios 1:19, hablando del poder de Dios que resucitó a Jesús de la muerte, dice lo siguiente: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Amigos, en este pasaje vemos que Salmo 110 se ha cumplido. Jesús resucitado ha sido sentado en el trono, muy por encima de todo poder, dominio y autoridad. En otras palabras, Jesús ya es rey. La resurrección valida su ministerio. Jesús no es un mentiroso que pretendió ser el Mesías, sino que Jesús es en realidad el Mesías y por lo tanto el reino de Dios ya ha sido inaugurado. Eso significa que la resurrección de Jesús es lo que inició la nueva era, la era mesiánica. Ahora, como vimos en las lecciones anteriores, la esperanza mesiánica es de una restauración completa de este mundo. Sí, ciertamente compete a la esfera política, porque el Mesías va a traer justicia al oprimido y paz y descanso a las naciones, pero la era del Mesías va mucho más allá que un orden político. La era del Mesías significa una nueva creación. El profeta Isaías, hablando de la era del Mesías, dice que cuando él llegue, el lobo y el cordero pastarían juntos y que los niños jugarían con serpientes. Estas, amigas, son imágenes de una nueva creación, de imágenes de Génesis 2, de una creación restaurada, y esto es lo que el Mesías va a traer. Eso es lo que el Mesías trae, pero la pregunta ¿es esta nuestra realidad? Ya hemos dicho que Jesús ha instaurado el reino de Dios, pero ¿es esto lo que nosotros estamos viendo el día de hoy? Y la respuesta es no. Aquí nosotros seguimos viendo injusticia, corrupción, relaciones familiares rotas, vivimos en medio de hambruna, enfermedad, muerte. Entonces, sin duda nosotros aún no estamos viviendo esa era profetizada, esa era mesiánica. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos decir que el reino de Dios ya ha empezado? Para contestar esta pregunta vale nuevamente ver Salmo 110. Salmo 110 dice: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí vemos que hay un tiempo hasta que Dios ponga los enemigos del Mesías a sus pies. Y esto lo vemos reflejado en 1 Corintios capítulo 15 versículos 25 al 27, que dicen lo siguiente: porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Amigos, a la luz de estos versículos podemos ver que aunque Jesús ya es rey, aunque el reino mesiánico ya ha empezado, aún falta que todos los enemigos, es decir, que la muerte misma y los poderes de maldad de este mundo sean finalmente destruidos. Entonces, la respuesta a nuestra pregunta de cómo podemos armonizar las realidades de que Jesús sea rey, de que el reino de Dios ya ha empezado y que al mismo tiempo aún nosotros no vivamos del todo las bendiciones del reino mesiánico, se
se responden de la siguiente manera. Desde la resurrección de Jesús, nosotros vivimos en un tiempo llamado el ya, pero todavía no. Jesús ya es rey. El rey de Dios ya ha empezado, pero aún falta por ser totalmente consumado. Nosotros aún no vivimos del todo las bendiciones del reino de Dios. Y esto sin duda produce preguntas en nosotros de cuándo y cómo será totalmente consumado el reino de Dios. Pero esto lo veremos en las próximas lecciones. Mi nombre es Diego Herrera y te agradezco por tu compañía y espero que lo sigas haciendo para juntos seguir estudiando más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.